teniendo en cuenta que hemos escuchado 60 minutos de intervenciones del Centro Democrático, yo pediría que haya un poco de indulgencia con el uso del tiempo. Voy a hacer unos breves comentarios, no voy a tampoco hacer una intervención larga, farragosa. Simplemente voy a poner algunas cosas en su sitio. Primer asunto, por supuesto que aquí hay un debate esencial, que es el debate de la justicia. En nuestro país, lamentablemente, ha cundido la costumbre de que la justicia se mide y se valora de acuerdo a sus resultados. Si es favorable la sentencia, llueven elogios y loas a los magistrados. Si en cambio es adversa, aparecen toda clase de improperios, campañas de desprestigio e intentos por silenciar a los jueces. Eso lo hemos visto en distintas etapas del país. Así que voy a señalar un primer elemento que es el siguiente. El expresidente y senador Álvaro Uribe, quien asevera respetar la Corte Suprema de Justicia, su fuero, quien dice respetar la Constitución, la ley y las instituciones, está desarrollando una impúdica campaña para enlodar el nombre de los magistrados a los cuales él recurrió. Él recurrió en el año 2014, 2012, 2013 para denunciarme penalmente. Entonces, en el 2013, los magistrados le eran funcionalmente útiles. En ese entonces, cuando él esperaba que llovieran una serie de decisiones en mi contra, la Corte era independiente, la Corte era confiable, la Corte era un organismo al cual recurrir. Pero hoy ya no lo es, sencillamente porque el 16 de febrero de este año dictó una medida, un auto inhibitorio, en el cual la Corte señala claramente que no existen elementos para abrir una investigación en mi contra y que por el contrario echa una investigación rigurosa en la cual hay cientos de horas de grabación, de pruebas, de documentos. Se demuestra que hay elementos sólidos para compulsar copias en contra del expresidente Uribe. Y entonces ahí sí, el magistrado Barceló, quien es el magistrado instructor, se convierte en el villano de la película. Ahí sí Uribe emprende una campaña para acabar con el prestigio y el nombre de los magistrados que lo están a punto de investigar e indagar. Quiero aquí hacer alusión a uno de los más vergonzosos episodios de esa persecución avalada por Uribe. Acaba de salir en un portal la fábula de que en una reunión, de la cual no se da ningún tipo de especificación de tiempo, ni de espacio, ni de modo, nos reunimos con el presidente Santos, con el señor vicepresidente Óscar Naranjo y con el magistrado Barceló y otro magistrado, ex magistrado, el magistrado Arboleda Ripoll, supuestamente para entregarle 5 millones de dólares que yo llevaba tal vez en una maleta para que los magistrados fueran debidamente sobornados. ¿Qué es eso? Eso es una absoluta campaña calumniosa, infame, para acabar con el prestigio de los magistrados que lo están investigando. Entonces, que no siga diciendo de manera mentirosa ante los medios de comunicación que respeta la justicia. No la respeta, no respeta a los magistrados. Lo que quiere es acabarlos y acabar su honra y su prestigio. Como se hizo cuando, entre los oscuros personajes que nombraba la senadora Paloma Valencia o el representante Hoyos, que aparecieron en este desfile de parapolíticos, apareció el más oscuro de todos ellos, que era el primo del señor presidente de la República, el señor Mario Uribe, que terminó siendo juzgado y condenado por parapolítica.
Eso tal vez se olvida cuando se hace esta narración alegre de cómo fue la lucha del expresidente Uribe contra el paramilitarismo. No hubo tal lucha. Lo que hubo fue un intento desesperado por tapar la parapolítica, por ser lo más indulgentes posibles con los paramilitares, pero eso no resultó, como no resultó tampoco el intento por enlodar mi nombre, que el día 16 de febrero la Corte puso en claro. Quien es sospechoso, quien puede ser en este momento investigado y juzgado por falsos testigos, por manipular la justicia, por intentar comprar y sobornar a delincuentes, es el expresidente Álvaro Uribe, que eso quede bien claro. Y también en esa acusación está, por supuesto, el representante Álvaro Hernán Prada, comprometido también. Entonces, que no se nos siga echando el cuento de que se respetan las instituciones, no, para nada. Cuando la Corte emprendió los juicios de la parapolítica, el comportamiento fue idéntico. Intentar decir que los magistrados todos eran unos sesgados ideológicamente. Y terminaron incluso en el papel de infiltrar la Corte. Óigase bien, infiltrar la Corte instalando micrófonos en la sala penal de la Corte. ¿Es eso respetar la justicia? El señor magistrado Iván Velázquez tuvo que salir del país, resultado de todos esos hostigamientos. El magistrado Valencia Copete fue objeto de una acerba persecución contra su honra y contra su prestigio. Y digamos que, a pesar de todo eso, la Corte en el año 2008, 2009 y 2010 produjo sentencias históricas para este país. Como es histórico el llamado a indagatoria que le hace hoy al expresidente Álvaro Uribe, es la primera vez que en este país un expresidente es llamado a rendir cuentas ante la justicia. Y eso no debería ser un hecho excepcional. En todos los países latinoamericanos los expresidentes son llamados como cualquier ciudadano ante los jueces. Y yo no he escuchado que por eso se les infiltre y se les espía a los jueces en otros países latinoamericanos. Aquí lo que hay es una campaña para acabar con la Corte Suprema. Y lo dijeron en campaña electoral. Aquí la intención es acabar con todos esos tribunales que estorban y crear una sola Corte que sea, a propósito, un vestido confeccionado a la medida de la impunidad de quienes delinquen de esta manera. Pues no, eso no se va a poder. Hoy está llamado a indagatoria el señor expresidente Álvaro Uribe. Segunda precisión importante, el cuento de hadas que nos acaba de presentar la senadora Paloma Valencia sobre la época en que Uribe luchó a brazo partido contra los paramilitares. No, no hay tal cosa. Quienes tenemos un poco de memoria en este país nos acordamos claramente cómo fue ese episodio. Aquí en este Congreso se libraron discusiones y debates supremamente álgidos ante las propuestas que traía el expresidente Uribe para lograr la impunidad de los paramilitares. ¿O es que no nos acordamos de la pregunta número 6 del referendo que planteó Uribe apenas llegando a ser presidente de la República, que decía, palabras más, palabras menos, autorícese por una sola vez que los miembros de grupos alzados en armas puedan llegar al Congreso de la República sin elección y por una sola vez estar en el recinto parlamentario con amnistía y con indulto automático? ¿Eso no les suena familiar? ¿No recuerdan que la Corte Constitucional derogó esa pregunta del referendo que perdió Uribe? Bueno, pues a mí no se me olvida. Y tampoco se me olvida que el primer proyecto de ley que trajeron a este Congreso buscaba la total impunidad de los paramilitares. Y que fue en este Congreso, con los congresistas honestos y probos que estaban del lado de las víctimas, con los periodistas que se opusieron a ese esperpento, que logró salir una ley medianamente decente que se llamó la Ley de Justicia y Paz.
Pero como si esto fuera poco, cabe recordar que había una cosa que se llamaba el Pacto de Ralito, o no sé si eso ya se les olvidó a algunos congresistas, el Pacto de Ralito, que era un pacto absolutamente interesante en el cual los paramilitares catapultaban al Congreso a una serie de personas del mundo de la política a cambio de que les hicieran una ley de impunidad. Pero eso no funcionó, y repito, fue gracias a la Corte, fue gracias a los magistrados que de manera valiente se opusieron a semejante proyecto de impunidad y de sevicia que se logró que en Colombia pudiéramos decir que por primera vez decenas de congresistas que estaban mezclados con el paramilitarismo en lo que se llamó la parapolítica terminaron en la cárcel. Así que no hubo tal lucha contra los paramilitares. Lo que había era un proyecto de impunidad claramente diseñado y que en un momento determinado, cuando ese proyecto no pudo funcionar y cuando los paramilitares comenzaron a hablar más de la cuenta, pues sencillamente fueron extraditados a Estados Unidos. Y doctora Paloma Valencia, les recomiendo que se informe bien porque no es un paramilitar el que haya hecho declaraciones implicando a Uribe con los temas de la parapolítica y del paramilitarismo. Son 24 declaraciones que hay de 24 paramilitares que implican al expresidente Uribe en hechos como haber financiado su campaña de elección presidencial y de reelección y en otros múltiples delitos. No voy a repetir un debate que hice aquí en el Congreso durante horas mostrando eso. El señor Mancuso decía en una de esas declaraciones, para tener una anécdota de todas esas declaraciones que se han vertido, que él echaba competencias hípicas en Montería con el señor expresidente Uribe y que había un sitio, un antiguo aeropuerto donde se hacían esas carreras hípicas, por no hablar de hechos mucho más escabrosos que hay en esas declaraciones. Entonces no es una declaración, son 24. Téngase eso bien presente y claro. Y una de esas declaraciones es la del señor Juan Guillermo Monsalve. Primer punto que quiero decir sobre esto. El señor Monsalve no dio por primera vez su declaración acusatoria contra Uribe en la cárcel cuando yo lo visité. Eso es una falsedad. El señor Monsalve había dicho antes a los operadores judiciales lo que me dijo a mí, que me pidió ante la total y absoluta incapacidad de los jueces de investigar esa denuncia tan grave, lo que ya ustedes conocen y que yo simplemente me limité a registrar y a entregarlo a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué es lo que dice Monsalve en esa declaración? Que no es esa cosa tan, digamos, absolutamente inofensiva como la que nos presentan aquí en este relato que hemos escuchado. No, ahí hay cosas muy graves. Por ejemplo, yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el señor expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago tengan una relación comercial y de amistad con un clan tenebroso como el que hay en Antioquia, que es el clan de los señores Gallón Henao? El señor Santiago Gallón Henao terminó confesando que era parte de los grupos paramilitares, íntimo amigo de la familia Uribe Vélez. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.